Sí, se acaba de hablar. Sí. Buenos días, profesor. Tiene el micrófono silenciado, no lo estamos escuchando. Yo estoy pendiente de que ustedes hablen y yo soy el que estoy no hablando. Buenos días, profesor. Tiene el micrófono silenciado, no lo estamos escuchando. No, ya me debes estar escuchando. Ya me debes estar escuchando. ¿Okay? ¿Okay? O sea, ya me Sí, profe, ya lo escuchamos. Sí, ahora sí se escucha. Claro, no, yo me di cuenta que tenía el perolito apagado y lo prendí también. Pero bueno, ok. Bueno, entonces estaba comentando que Schumpeter tiene una visión muy sombartiana, ¿no? Y entonces estaba contando un poco la anécdota de Sombart. Sombart era un economista muy brillante alemán que inicialmente fue marxista, ¿no? Y tenía una muy buena relación con Engels, ¿okay? Una relación epistolar con Engels. Y de hecho Engels lo elogiaba abiertamente, ¿no? En sus artículos de prensa y cosas de eso, diciendo que era el economista más brillante de Alemania, el único que conoce de verdad a fondo la teoría marxista, ¿no? Pero bueno, Sombart después estudió el doctorado con Schmoller, que Schmoller era un tipo muy absorbente. Schmoller era el jefe del historicismo nuevo, ¿okay? Y él transformó a Sombart. Lo que comento yo que no era muy difícil, porque el, eh, eh, el historicismo es la base sobre la cual se sustenta el fascismo, ¿okay? Y el nazismo, ¿no? ¿Okay? Y las ideas económicas del nazismo y del fascismo son muy parecidas a las ideas marxistas, ¿no? La única diferencia es que en el marxismo hay una expropiación total de los bienes de producción, ¿okay? En el fascismo no. En el fascismo la propiedad privada está limitada, ¿no? Pero no está prohibida. Entonces, bueno, ambos se parecen muchísimo, ¿no? Por eso es que no hay distinción entre las políticas económicas del fascismo y del nazismo y las teorías económicas del marxismo científico, del socialismo científico, pues. De hecho, a los historicistas se les llama socialistas de cátedra, ¿no? Cátedren Socialisten en alemán, ¿okay? Se les llama así, o sea que no son socialistas marxistas, pero siguen siendo socialistas, ¿okay? Entonces, bueno, la concepción de Sombart del empresario es una concepción muy marxista, ¿no? Él considera al empresario un maquinador, ¿no? Un tipo que está por ahí conspirando para conseguir más mercado, ¿okay?
y es un tipo volitivo, ¿no? Tipo que impone su voluntad. La idea de Sombart es que el empresario coloca el producto y obliga a la gente a adquirir el producto. Entonces, esa idea está también en Schumpeter, ¿no? La visión del empresario de Schumpeter no es la misma visión de un austríaco, ¿no? Por ahí empieza la cosa a romperse, ¿no? Y por eso es que la teoría de la destrucción creativa, o sea, el libro ese que se llama así, la teoría del desenvolvimiento económico, no es totalmente austríaco, porque tiene ese defecto, ¿no? La visión que tiene del empresario no es la misma visión del austríaco. Entonces, él cree que el empresario es así, porque se comporta de esa manera y impone su voluntad en el mercado, ¿no? Y la gente no le queda más remedio que comprar el producto. Eso no es cierto, ¿okay? Y miren, los casos son infinitos, ¿no? ¿Okay? Miren, Apple es famoso porque inventa cosas que se colocan, ¿no? ¿Okay? Pero Apple inventa una cosa que se llama Newton, ¿okay? que nunca le gustó a nadie, ¿no? ¿Okay? Y bueno, al final la gente de Tricom compró, bueno, Tricom no, la gente de, sí, bueno, Tricom compró la patente del Newton, ¿ok? Y transformó el Newton en lo que nosotros conocemos como ¿cómo se llama? El Palm, ¿ok? Entonces, ese fue técnicamente el primer PDA, ¿no? ¿Okay? Lo inventó la gente de Apple no lo supo explotar, lo terminó explotando Tricom, y Tricom después separó a Palm, ¿no? Y bueno, miren, HP compró a Palm, ¿okay? Solamente por robar la tecnología, y bueno, y HP sacó un producto que llamó iPad, ¿okay? Que salió casi al mismo tiempo que salió el iPad de Apple, ¿no? Y bueno, y eso fue un escándalo, ¿okay? De hecho HP demandó a Apple por usar el iPad, el nombre iPad, ¿okay? Apple demandó a HP por usar también el nombre iPad, porque ya Apple tenía varios productos que tenían el i por delante. Entonces, la demanda la ganó Apple, ¿okay? Y bueno, y a veces ocurre que algunos empresarios inventan cosas y esas cosas no calan, ¿okay? O sea que esa teoría sombartiana del empresario maquinador no camina, ¿no? Y por supuesto, si Schumpeter la asume, eso no camina, ¿okay? Eh, este, por ahí no van los tiros de esto, pues, ¿okay? Entonces, él cree que el movimiento de crecimiento se origina por un invento que es la innovación, ¿no? La innovación puede ser una transformación de un proceso ya existente, o puede ser un producto nuevo, pues. O sea, yo invento un producto que revoluciona el mercado, y esa es una innovación. Pero también puedo inventar un nuevo proceso para producir un producto viejo que resulta en un ahorro de costos impresionante, ¿okay? Entonces, eso es lo que origina el crecimiento, según Schumpeter. En ese crecimiento se destruye el equilibrio walrasiano, ¿okay? Entonces, por eso es que se llama teoría de la destrucción creativa. Se destruye el equilibrio, entonces comienza a haber ganancias extraordinarias por parte de un actor que actúa como si fuese monopolista en el mercado, ¿okay? El resto de los empresarios van a tratar de copiar la innovación, ¿okay? Cuando en la medida en la que se va descubriendo la innovación, la economía se va ralentizando, ¿okay? Porque el margen de ganancia se va disminuyendo, ¿okay? Y la crisis, ¿okay? Se desata cuando se restaura el equilibrio, ¿okay? Cuando volvemos a tener utilidad cero, ¿okay? Entonces ahí es donde estamos en el pico del crecimiento, estamos en la crisis a punto de iniciar la recesión, ¿okay? Schumpeter adorna mucho más esto, ¿no? Schumpeter dice que esto es un periodo muy largo, más largo que el periodo de Kondratiev, ¿okay? Por lo cual, dentro de ese largo ciclo que representa la expansión de la destrucción creativa,
se encuentran los ciclos de Kondratiev, los ciclos de Juglar, los ciclos de Kitchin. Van a haber varios ciclos de Kitchin, van a haber menos ciclos de Juglar y menos ciclos de Kondratiev, ¿okay? A lo largo de ese gran periodo de expansión, ¿okay? Y bueno, cuando esa innovación se masifica, el equilibrio retorna y comienza la recesión. O sea que la recesión es producto del equilibrio, ¿no? De conseguir la utilidad cero, ¿okay? Y bueno, y la recesión va a existir hasta que un empresario nuevo o el mismo empresario anterior, que es excesivamente brillante, descubre la nueva innovación y comienza el nuevo crecimiento, ¿okay? Esa es la teoría de Schumpeter del ciclo, ¿no? Es bastante buena en términos económicos, pero yo creo que también está equivocada, ¿okay? O sea, que no es verdad, pues. O sea, la innovación no se consigue en el fondo de la recesión. La innovación puede aparecer en cualquier lado, incluso en la recesión, ¿okay? Entonces no es la innovación la que causa el ciclo, y tampoco es cierto esto de la teoría de la destrucción creativa, ¿okay? Ojo que esto tiene mucho gancho, ¿no? ¿Okay? Hoy en día hay muchos economistas que están más casados a la idea de Schumpeter, que hablan de destrucción creativa, que asumen la teoría de Schumpeter como válida, ¿okay? Yo tengo dudas, ¿no? ¿Okay? Schumpeter no creo que esté claro ahí, ¿okay? Ojo que tiene mejor gancho teórico incluso que la teoría keynesiana, ¿okay? Por eso es que yo digo lo que digo, que tarde o temprano los economistas van a abandonar a Keynes y se van a ir con Schumpeter, ¿okay? Pero eso no va a garantizar que dejen de estar equivocados, ¿okay? Bueno, miren, Keynes es complicado, ¿okay? Keynes escribió 3 libros, ¿okay? Bueno, más de 3 libros, ¿no? Pero los de economía propiamente dicho son 3, ¿no? En 1923 escribe un libro que se llama el breve tratado de la reforma monetaria, así es como se tradujo al castellano. Se llama el Treaty, ¿okay? A Treaty on Monetary Reform, se llama el primer libro, ¿no? Ahí él insiste mucho en que hay que acabar con el patrón oro. Él viene hablando de eso desde las consecuencias económicas de la paz. Hay que acabar con el patrón oro, eso no sirve, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y él propone como ancla para resolver el problema del abandono del patrón oro, la teoría de la paridad de poder de compra de Castle, ¿okay? Entonces ahí en el primer libro él dice, hay que usar la teoría de la paridad de poder de compra, hay que tener un banco central, ¿okay? Existe la famosa ecuación de cambio de la que yo critiqué la semana antes pasada, en la primera clase, M por B es igual a P por Q, ¿okay? Esos son los fundamentos del primer libro de Keynes. Keynes no queda muy satisfecho con el libro del 23, tampoco la gente quedó satisfecha con el libro del 23. O sea, que Keynes era asesor de muchos comités de comercio, de economía en Inglaterra, ¿okay? Incluso fue asesor de Churchill, ¿okay? Churchill no lo quería mucho, pero él estaba ahí, ¿okay? Es más, Churchill es el inventor de la famosa crítica esa de que si hay 5 economistas en una reunión, hay 6 ideas distintas acerca de lo que se debe hacer, ¿okay? Pero hay que decir el texto completo de la crítica, ¿no? Churchill decía, y dos que son contradictorias van a ser sustentadas al mismo tiempo por el señor Keynes. Eso decía Churchill. Bueno, él no quedó conforme con el libro del 23. El libro del 23 tiene una razón, ¿no? Ese es el momento en el que Churchill está decidiendo el regreso al patrón oro, ¿okay? Y bueno, y eso fue un error gravísimo, ¿no? Porque Churchill se vio obligado a reevaluar la moneda británica,
¿okay? Por lo cual él metió a Inglaterra en una recesión monstruosa, ¿okay? Que destruyó el imperio británico, ¿no? O sea, de ahí eso no, más nunca se recuperó igual. ¿Okay? Entonces, bueno, ojo que no es por lo del patrón oro, es por el tipo de cambio. Porque él se vio obligado a reevaluar la moneda porque quiso volver al patrón oro con el mismo tipo de cambio del siglo XIX, ¿no? Eso es como que a mí se me ocurra decir, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a borrar todo lo que hicimos, ¿okay? Y vamos a volver al 430, pero el 430 de verdad, ¿no? No este que está ahorita, ¿no? Que son como 430.000 millones de bolívares. 430 de verdad, ¿verdad? ¿Okay? O sea, imagínense ustedes la recesión en la que yo tengo que meter a Venezuela para que eso pase, ¿no? Eso, algo así, no tan grave, pero algo así fue lo que hizo Churchill en el 23, ¿no? Entonces, bueno, Keynes no quedó muy contento y Keynes escribió en el 30 otro libro que se llama la teoría, el Tratado del Dinero, ¿okay? Que se le conoce en inglés como el Treaty, ¿no? Que es el libro menos leído de la historia de la economía. ¿Okay? La gente no lee La riqueza de las naciones y menos lee el Tratado del Dinero. ¿Okay? En el Tratado del Dinero, Keynes dice que la teoría de Cassel no sirve, ¿okay? Que no se debe usar. ¿Okay? Nosotros los economistas venezolanos somos unos fanáticos de la teoría de la paridad de poder de compra y nos las pasamos hablando de la sobrevaluación del tipo de cambio y cosas por el estilo. ¿Okay? Y Keynes en el libro del 30 dice, no usen eso porque eso no sirve. ¿Okay? Entonces, ahí tienen una de las razones por las que les digo que ese libro no lo lee nadie. ¿Okay? Es más, yo lo he visto en cientos de bibliotecas de economistas. ¿Okay? Bueno, cientos de bibliotecas no. En casi todas las bibliotecas de un economista que haya hecho posgrado está el Tratado del Dinero. ¿Okay? Usted lo saca, es un libro amarillo, ¿okay? Muy bien forrado, ¿okay? De tapa dura. El libro es gris de verdad. La tapa es de color amarillo, la tapa esa de papel glacé, ¿no? Cuando uno lo saca de la biblioteca y lo abre, se da cuenta que el dueño de la biblioteca jamás leyó el libro. ¿Okay? Las hojas están pegadas. ¿Okay? Es el libro menos leído de la historia de la economía. Y bueno, y ahí dice, no usen la teoría de Cassel, no usen la paridad de poder de compra. Los economistas seguimos usando eso. ¿Okay? Y todos nos decimos keynesianos. ¿Okay? Entonces, bueno, ese libro tampoco fue muy exitoso porque ese es el libro al cual Hayek entra a patadas. ¿Okay? Y bueno, Keynes no encuentra cómo resolver ese lío. Al final Keynes se busca a uno de sus alumnos, que es Sraffa, y le dice a Sraffa, mira, destrúyeme a Hayek. Y Sraffa hace un buen trabajo de destrucción de Hayek. ¿Okay? Por lo cual, al poquito tiempo, porque un año después que Keynes escribe publica la teoría general se convierte en un bestseller, ¿okay? Porque eso no lo entiende nadie, ¿okay? Y si no me creen, léanlo, ¿okay? Y bueno, y de ahí en adelante empieza a haber una interpretación de lo que dice la teoría general, ¿no? Muchas de las cosas que hacen los keynesianos y que dicen los keynesianos no están en la teoría general. ¿Okay? O sea que también ahí hay otro problema, ¿no? Ratificando lo que yo siempre digo, ¿no? Que los economistas no leemos. ¿Okay? Los economistas no leen. ¿Okay? Y no leen ni La riqueza de las naciones ni ningún libro. ¿Okay? Pero bueno, okay. En ese libro está la teoría del ciclo keynesiano. ¿Okay? Muy escueta, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque Hayek ha criticado la teoría del ciclo que también aparece en el Tratado del Dinero y Keynes quiere anular a Hayek, ¿no? Entonces Keynes usa mucho de las críticas que el mismo Hayek le hizo para dejar tranquilo a Hayek y que no se vaya a meter con este libro. Hayek nunca le hizo una crítica seria a la teoría general. Eso creo que fue un error grave de Hayek. ¿Okay? Hayek estaba deprimido, ¿okay? Y creo que por eso no atacó. ¿Okay? Pero creo que fue un error grave, ¿no? ¿Okay? Creo que una crítica de él a ese libro hubiese sido necesaria. ¿Okay? No sé si buena, pero sí necesaria. ¿Okay? Es más,
si ustedes leen la teoría general, él dice ahí que no se debe hacer política monetaria. ¿Okay? La expresión no se debe hacer política monetaria sin explicación, ¿okay? Obedece a que esa es la propuesta austríaca, ¿no? O sea, no hagas política monetaria. Entonces, claro, él está anulando la futura crítica de Hayek, ¿no? Antes de que este tipo me vaya a decir que esto es hacer política, yo voy a decir que no hay que hacer política monetaria. Keynes es un tipo demasiado, demasiado inteligente. ¿Okay? Eso hay que reconocerse. ¿Okay? Entonces, bueno, para Keynes, ¿okay? El ciclo se fundamenta en las fluctuaciones de la eficiencia marginal del capital. ¿Okay? Y bueno, y probablemente lo que ocurre es que en el periodo de contracción, ¿okay? la crisis se provoca porque se cae el consumo. ¿Okay? O sea que volvemos a las ideas de Foster y Katchin, ¿okay? Y las ideas marxistas de que existe una manifestación del subconsumo, ¿no? Eso no aparece en la teoría de Schumpeter, ¿okay? Pero sí viene del planteamiento marxista, del planteamiento de Foster y Katchin, que no son marxistas, pero son norteamericanos, ¿okay? Y de las ideas tanto de Kondratiev como de Kitchin, como de Juglar, ¿okay? Él cree que esa es la razón de la crisis, ¿no? O sea, una caída en el consumo, lo cual es falso, ¿no? ¿Por qué digo yo que lo cual es falso? Miren, cuando hay recesión, ¿okay? Los analistas financieros le recomiendan a sus clientes que se concentren en acciones del consumo, porque en la recesión lo que menos se cae es el consumo. En la recesión se cae la compra de computadoras. En la recesión se cae la fabricación de apartamentos, la venta de apartamentos. O sea que en la recesión se cae la inversión, no se cae el consumo. ¿Ok? Entonces es un error creer que el consumo se cae en la recesión. El gran problema es que el PIB mide fundamentalmente el consumo, ¿no? Entonces lo que uno ve como caída, ¿okay? En realidad es la caída del consumo no esencial. Eso es lo que uno ve, ¿okay? Porque en el consumo que se mide en el PIB involucra algunos elementos que no son consumo directamente, sino que son inversión. Por ejemplo, un carro no es un consumo, un carro es una inversión. ¿Okay? A menos que, claro, yo compre el carro para destruirlo, ¿no? O sea, si yo compro el carro para entrarlo a golpes, ¿okay? En los Estados Unidos hay una cosa que creo que se lo llaman dragster, ¿no? Una cosa así creo que lo llaman, ¿no? Que los tipos llevan carros nuevos a esos eventos y los chocan contra las paredes y contra las piedras hasta que los vuelven añicos, ¿no? Eso sería consumir. ¿Okay? O sea que si yo me compro un carro para eso, sí lo estoy consumiendo. Pues si yo me compro un carro y lo cuido, le cambio su aceite, estoy pendiente de cambiar los amortiguadores, cosas, eso es una inversión, ¿no? Me puede durar 10 años, me puede durar 5 años, pero eso es una inversión. ¿Okay? Eso no es un consumo recurrente, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí hay un problema de definición de lo que es el consumo en el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Entonces, bueno, la teoría keynesiana fundamentalmente se basa en eso, pues se basa en que se cae el consumo en la recesión y esa es la razón por la cual también él cree que el problema es que sube el ahorro, ¿no? ¿Okay? Y esos son dos errores fundamentales, ¿no? O sea, en la recesión no sube el ahorro y tampoco se cae el consumo. ¿Okay? Son dos errores fundamentales que están dentro de la teoría general. ¿Okay? Antes de meterme en la austríaca, voy a hablar un poquito de esto, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría de los ciclos reales, que fundamentalmente es expuesta por Kitland y Prescott. ¿Okay? Ambos toman las críticas que en su momento hizo Friedman a la teoría keynesiana. ¿Okay? Y bueno, y esto está más casado dentro de la crítica a Keynes que dentro de lo que es Keynes, ¿no? ¿Okay?
Entonces ellos estudian la fluctuación de la demanda agregada, ¿ok? Y ellos creen, ¿ok? Que, el ciclo ocurre porque ocurre una acumulación excesiva de capital durante el auge, ¿no? Por eso que eso se llama teoría de los ciclos reales, ¿ok? Y por lo cual ellos creen que cuando se manifiesta la recesión, ¿ok? Eso es producto de eso que está ocurriendo en el proceso de expansión, ¿no? Por lo cual el auge, ¿ok? Contiene las semillas de la recesión, ¿no? Eso es lo que piensan Kitlan y Prescott, ¿ok? Bueno, y eso, aunque lo llamen teoría de los ciclos reales, está muy casada la teoría austríaca del ciclo, ¿no? Vamos a meternos con la teoría austríaca del ciclo. La teoría austríaca del ciclo nace con el libro de von Mises, que se llama Teoría del Dinero, ¿no? Teoría del dinero, o sea, eso se tradujo al castellano como teoría del dinero y el crédito, ¿okay? En realidad, el verdadero nombre debería ser teoría del dinero y de los medios fiduciarios, ¿okay? Ese es el nombre que tiene en alemán, ¿okay? Pero bueno, él ahí expone inicialmente la teoría del ciclo y dice que el ciclo es producto de la política monetaria, ¿okay? Ahí él plantea eso, ¿okay? Y bueno, luego más adelante Hayek trabaja ese tema, ¿okay? En 3 libros, ¿okay? El más famoso de ellos se llama Precios y Producción, que lo publicó en inglés cuando él llegó a la London School of Economics, ¿okay? Y que son 6 conferencias que él dictó sobre el ciclo económico, ¿okay? Entonces, eso se basa en una teoría de un sueco que se llama Knut Wicksell, ¿okay? que habla de una tasa natural de interés, ¿no? Knut Wicksell escribió un libro que se llama La tasa de interés y el nivel de precios, ¿okay? Y ahí él dice que existe una tasa natural de interés, que es aquella tasa a la cual se otorgarían los créditos si no hubiese dinero. Entonces, esa expresión es bien peliaguda, ¿okay? Yo creo que Knut Wicksell jamás debió haber dicho eso de esa manera, pero lo dijo así, y bueno, y cuando uno la lee, uno se queda frío y absorto, ¿no? Porque uno está acostumbrado a entender las cosas al revés, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo Knut Wicksell es que la tasa de interés no es un fenómeno monetario, ¿ok? O sea, que no es una variable monetaria, ¿ok? Y bueno, y él cree que si el Banco Central fija la tasa de interés por debajo de la tasa natural de interés, va a haber inflación, ¿ok? Y que si el Banco Central la fija por encima, entonces va a haber recesión, ¿ok? Entonces, esa es lo que plantea Knut Wicksell, ¿no? Mises dice que eso está bien, pero que normalmente el Banco Central jamás fija la tasa por encima, ¿no? Entonces, el segundo caso no se da, ¿ok? Entonces, bueno, y de ahí se agarra von Mises, ¿no? Él dice que cuando el central fija la tasa por debajo de la tasa natural, entonces normalmente eso dinamiza la economía en general, y dentro de la dinamización de la economía entran unas inversiones que no deberían entrar, ¿okay? No deberían entrar porque no es un momento histórico, pues. Entonces, esas inversiones equivocadas son las que van a originar la recesión, ¿okay? Y él las llama malinvestment, ¿okay? Esto es una mala utilización del alemán, ¿okay? El inglés no se puede, en inglés no se puede hacer esto, ¿no? En inglés no hay palabras compuestas así, ¿no? En alemán sí hay palabras que tienen 16 sílabas, ¿no? Y son producto de 3 o 4 palabras que se han pegado todas, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo von Mises es inventar un nuevo inglés, ¿no? Y además mal no se dice en inglés, ¿no? Sería bad investment, ¿no? ¿Ok? O worse investment. Esto es alemán, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo llamo mejor a inversiones equivocadas para evitar inconvenientes, ¿no? Entonces, eso motiva un crecimiento general de la economía, ¿ok? Y aquí se explica un poco la teoría austríaca de los bienes, ¿ok? Para el austríaco, ¿ok? El primer orden es el orden del consumo, ¿no? Y ojo que consumo no es comprarme un apartamento, ni una casa, ni un carro, ¿no? Consumo es comprar la comida del supermercado, la ropa,
el papel toalé, los detergentes y cosas, eso es consumo. ¿Okay? Entonces, bueno, a partir de allí vienen los bienes que son de orden superior, ¿no? ¿Okay? Que son los que están en la cadena de producción hacia atrás, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que el consumo mío es unos huevos fritos que yo hice esta mañana para desayunar. Por supuesto, la siguiente etapa es comprar esos huevos en el supermercado. ¿Okay? La siguiente etapa es cómo llegan esos huevos al supermercado, o sea, el mecanismo de distribución. ¿Okay? La siguiente etapa es cómo es que esos huevos los meten en una caja para traérmelo, eso es la manufactura. ¿Okay? Y bueno, en el caso de los huevos no hay minería y refinación, ¿no? Pero sí hay una granja, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí en la granja estaría la etapa, la etapa más antigua. ¿Okay? Entonces, todos los bienes tienen etapas, ¿no? Yo no me puedo consumir el bien por aquí, sino me lo puedo consumir solamente por acá. ¿Okay? Entonces, esta idea, que es la idea de Hayek, es decir, que todo el consumo está aquí y la inversión está aquí. ¿Okay? O sea, las etapas de la producción están aquí. ¿Okay? Y bueno, y la pendiente de esta hipotenusa, ¿okay? Es la tasa de interés. Entonces, mientras más largo es la cadena de producción, más baja es la tasa de interés. ¿Okay? Y bueno, y como la tasa de interés no es un fenómeno monetario, la tasa de interés es un fenómeno real, proviene de este mundo. ¿Okay? Lo que pasa es que tiene un reflejo en el mundo financiero. ¿Okay? O sea, yo acepto el crédito porque me parece que la tasa de interés es menor que la tasa de rentabilidad de mi negocio. ¿Okay? Ese es lo que teóricamente ocurre, ¿no? Entonces, cuando ocurre crecimiento sin inflación, ¿okay? O sin que se presente recesión, ¿okay? Ocurre porque hay un ahorro, ¿okay? El consumo se reduce, ¿okay? Y eso es lo que permite la ampliación del proceso de producción. ¿Okay? Eso es lo que dice Hayek y Mises. Pues. O sea, la forma natural de crecer es esta. ¿Okay? Si hacemos esto, no hay ciclo. ¿Okay? ¿Por qué hay ciclo? Bueno, porque el Banco Central forza, ¿okay? Bajando las tasas, el consumo, ¿okay? Y a la vez forza el proceso de inversión. Entonces, este choque antinatural es lo que genera el ciclo. ¿Okay? Porque yo estoy empezando a incentivar un montón de empresas que no deberían estar aquí produciendo, que no les toca, no es su tiempo de producir. Esas empresas ocupan factores de la producción que deberían ser utilizados por empresas que sí están adecuadas al tiempo. ¿Okay? Y esas son las empresas que van a quebrar, pues, y que van a ocasionar el fenómeno del ciclo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que explica la teoría del ciclo. Pues, ¿okay? Y explica que hay un comportamiento diferente entre los precios del consumo y los precios de los factores de producción. ¿Okay? Por lo cual probablemente el índice de precios no nos sirve para entender cuál es el fenómeno que ocurre aquí, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, miren, eso se complementa pensando en lo siguiente, porque para explicar el ciclo nosotros tenemos que entender que hay unos indicadores que son rezagados, ¿no? Que se tardan en producirse. Esos indicadores son el Producto Interno Bruto, el mismo índice de precio al consumidor, el índice de precio al mayor, la balanza de pago y los componentes de la balanza de pago, ¿no? Las importaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también unos indicadores financieros, ¿okay? Algunos de esos indicadores son rezagados y otros son contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es rezagado? Bueno, el balance de resultados de una empresa, el flujo de caja de una empresa, ¿okay? ¿Qué son contemporáneos? La tasa de interés, ¿okay? El tipo de cambio, los precios de las acciones y los precios del mercado OTC, ¿okay? Esos son contemporáneos. Y dentro de los indicadores contemporáneos hay unos indicadores que además de ser contemporáneos son líderes, ¿no? Y esos son los índices bursátiles y las curvas de rendimiento. ¿Sí? ¿Cómo es eso de las curvas de rendimiento? La curva de rendimiento es una construcción, ¿okay? Que se hace a partir de una gama de instrumentos de renta fija, ¿no? O sea, yo tomo dentro de los instrumentos de renta fija un determinado grupo, ¿no? O sea, los bonos del Tesoro americano. ¿Okay? Y entonces, grafico las tasas de rendimiento por plazo, ¿no? El bono de 90 días, el bono de 180 días, el bono de un año, el de 3 años, el de 5 años y el de 10 años.
Y bueno, y si la conformación me da una curva dependiente positiva, ¿ok? Entonces, bueno, yo digo que esa es la estructura normal o esperada de tasa. Pues. O sea, ¿por qué normal y esperada? Pues porque yo supongo que plazo corto representa menos riesgo, plazo largo representa más riesgo, por lo cual esta es la tasa, esta es la curva que yo debería esperar que ocurra siempre, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, ocurren otras estructuras extrañas, ¿no? A lo largo del ciclo, ¿no? Y existe una conformación plana, ¿okay? Cuando parece que hay indiferencia al plazo. ¿Okay? En este momento los inversionistas les da lo mismo un bono de 90 días que un bono de 10 años. ¿Okay? Y hay una conformación todavía más extraña, ¿okay? Que es la curva de pendiente negativa, ¿okay? En la cual ocurre lo contrario, ¿no? Y esto normalmente ocurre cuando hay fenómenos inflacionarios, ¿okay? O sea, normalmente esto ocurre ya casi llegando al momento de la crisis, ¿okay? Entonces, esto pueden ser indicadores de la situación del ciclo, ¿no? Porque de hecho, en el fondo de la recesión, cuando el central baja las tasas de corto plazo, generalmente se conforma la curva de rendimientos dependiente positiva. En el auge, cuando la inflación está siendo más importante, entonces normalmente los banqueros elevan la tasa del corto plazo y provocan la curva plana. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, yo anticipo que pronto va a venir una crisis, ¿no? Y normalmente, cuando se da la crisis, bien sea porque el Banco Central lo hace, ¿okay? O bien sea porque los banqueros lo hacen, se conforma la curva de pendiente negativa. Miren, yo prometí clase corta y la clase fue más larga de lo que era. Esto está a punto de terminar. Yo voy a abrir una tercera, ¿ok? Y se las comunico por correo rapidito, ¿ven? Entonces yo voy a parar